4. Y puestos de pie vamos a darle lectura del verso número 22 al verso número 25 de una manera alternada. Ustedes leen el verso número 22, yo leo el 23 y así nos unimos todos en el verso número 25. Comienzan ustedes, hermanos, en el verso número 22. La palabra de Dios dice así: mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. En uno siembra el medio del monte Sinaí, el cual ayuda para la servidumbre, que es Agar. ¿Todos juntos? Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Amén. Ocupen sus lugares. Fíjense que la palabra de nuestro Dios, ustedes ya lo han visto, lo veíamos en la parte matutina. Hay textos, hermanos, que se pueden tomar de una forma literal, otros que son textos de una manera simbólica. La palabra de nuestro Dios, hermanos, y la Biblia es el único libro que tiene en su plenitud, ¿sí?, las figuras retóricas. Y en el verso número 24 nos habla de una figura retórica que es la alegoría. Nos habla de la alegoría, dice, estas dos cosas son una alegoría, porque estas mujeres son ¿qué? Dos pactos. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres nos habla ahí? De una. De dos. Si son dos mujeres, por lo tanto son ¿qué? Dos pactos. Y nos habla, aunque sabemos que no es en realidad, no son los personajes, hermanos, sí, pero más o menos están ilustrados. Se supone que el personaje varón es Abraham, ¿sí? Y las dos mujeres, una es, ¿quién, hermanos? Sara, y la otra, Agar. Características de estas mujeres, me gustaría escucharlos para que pudiésemos a lo mejor entender esta alegoría de estas mujeres. Hermano Israel, característica ya sea de Sara o de Agar. Bueno, Agar era la siguiente. Sara era la esposa legítima. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Ya el hermano pudo, pues como que las dos principales, pero hay muchos hermanos. Tenemos hermano Javier. Sara dice ya era adulta, ya era grande de edad, y la otra era más joven. Amén. No era joven, no era adulta. Gracias, hermano. ¿Alguna otra característica? Ajá. ¿Y hermano Reyes? Que la esposa era estéril y por tanto, pues al no tener familia, le dijo a su esposo que entrara con sus siervos para eso. ¿Y Sara era estéril y Agar? Enferma. ¿Sí? Muy bien. Semejanzas entre ellas. Las dos tuvieron ¿qué, hermanos? Las dos tuvieron hijos. ¿Sí? Sin embargo, nos dice aquí, uno era libre porque era hijo legítimo y el otro era siervo, aunque era hijo, sí, en la carne, pero era hijo de quién, hermanos? Hijo de la sierva, estaba como parte en servidumbre. Quiero que entendamos un poquito estas características que tenían estas mujeres, porque nos va a servir, hermanos, para referirnos a las diferencias entre los dos pactos. Vamos a empezar entonces por definir qué es un pacto. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo. Un convenio, un acuerdo, ¿qué más? Un compromiso, muy bien. ¿Entre cuántos se hace? Entre dos o más personas. Es decir, un pacto no se puede hacer con una misma sola persona, es decir, uno solo. Se necesitan dos o más personas para hacer el pacto. Según la definición, viene del latín pactum, que significa acuerdo, y la segunda palabra es la que quiero que se nos quede grabada. Es una alianza, un trato, un compromiso, cuyos involucrados, nos dice aquí, aceptan respetar a aquellos que estipulan. Es decir, en este pacto, en esta alianza, se ponen condiciones tanto unos como otros, y esas condiciones se tienen que, ¿qué, hermanos?
se tienen que respetar para que el pacto pues pueda estar vigente, pueda, digamos de alguna manera, ser pues correspondido uno con otro, ¿sí? El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por lo tanto, fíjense aquí va lo importante, por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas de ciertas pautas, de ciertas cláusulas que debe de tener un pacto. Registros de algunos pactos, Génesis capítulo 9, verso 9. He aquí que yo estableceré mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros. Yes. Y con toda alma viviente que está en vosotros, de aves, animales y de toda bestia de tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Amén, hasta ahí vamos. Entonces, el primer pacto, hermanos, que hace Dios con el hombre en general, inclusive dice con la tierra y con los animales y todo lo demás, es que ya nunca más se iba a destruir la tierra. ¿Con qué, hermanos? Con agua. Y el pacto que se establece es un agua en el cielo, lo que hoy nosotros conocemos como el ¿qué, hermanos? Como el arco iris. Es por eso, si usted se da cuenta, las veces que está lloviendo, hermanos, ¿sí? Por mucho que esté lloviendo, siempre sale un arco iris. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Los científicos tratan de darle una explicación que es la luz, la refracción del agua, los rayos, etcétera, y se forman los colores. Sin embargo, nosotros sabemos que es un pacto establecido de Dios, hermanos, para con cada uno de nosotros, en que por mucho que llueva, ¿sí?, la tierra ya no va a ser vuelta a destruir. ¿Con qué, hermanos? Con agua. Ahora, ¿con qué va a ser destruida? Con fuego. ¿Sabes? A lo mejor un poquito más feo, ¿verdad? Pero bueno, es el pacto que se estableció en un principio con el hombre. El pacto que viene a continuación, que está en Génesis, es el pacto de donde surge todo lo demás, y es el pacto del que hablaba nuestro hermano Carmelo. Génesis capítulo 15, verso 18. Pero no empieza con Israel. Este pacto empieza muchísimo antes, hermanos. Génesis capítulo 15, verso 18, y nos dice de la siguiente manera: en aquel día hizo Jehová un ¿qué, hermanos? Un pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hasta ahí vamos a leer. Entonces fue el pacto que hace Dios. ¿Con quién lo hace, hermanos? Lo hace con Abraham. Génesis capítulo 17, verso 2. Dice así: y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte mucho en gran manera. Verso 10 y verso 11. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de ¿qué? Del pacto entre mí y vosotros. Este primer pacto, hermanos, fue hecho en la carne, primeramente, sin requerir otra cosa más que el sacrificio doloroso de la circuncisión en el varón, ¿sí? Todo varón que naciese después de la simiente de Abraham, inclusive Abraham, ya estando en una edad adulta, también tuvo que ser, ¿qué, hermanos? Circuncidado, para permanecer o para formar parte de aquel pacto. Esta señal de pacto, la circuncisión, fue pasada a través de descendencia. Es decir, ¿quién es el hijo de Abraham? ¿O quiénes son los hijos de Abraham? El primero, el que fue el primero, ¿quién fue? Ismael, ¿sí? Ismael es el primogénito. Y después Isaac, ¿sí? Ambos fueron circuncidados. De los hijos de Isaac, ¿quiénes son, hermanos? Jacob y Esaú. Ambos también fueron, ¿qué, hermanos? Circuncidados. Y de los hijos de Jacob, todos los 12 patriarcas, todos ellos, hermanos, fueron también circuncidados. Es decir, esta señal de pacto
iba de generación en generación, y todos los hijos que les nacieron a los 12 patriarcas también fueron circuncidados. Y cuando el pueblo de Israel estaba, hermanos, en Egipto, también todo varón que naciera tenía que ser ¿qué? Circuncidado, porque era la señal de pacto entre Dios y la simiente de ¿quién? Y la simiente de Abraham, hermanos. Más tarde, Dios recuerda el pacto con el pueblo de Israel cuando Israel estaba en la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 2. Éxodo, hermanos, capítulo 2, verso 23 y verso 24. ¿Cuánto tiempo, hermanos, había pasado de que Israel había habitado en Egipto siendo esclavo? ¿O cuánto tiempo tenía que pasar? 430 años, hermanos, aproximadamente tenía que pasar Israel siendo esclavo en tierra de Egipto. Sin embargo, hermanos, con el nacimiento de Moisés, gran varón y profeta de nuestro Dios, empieza nuevamente esta situación del pacto en el que Dios se acuerda de lo que había prometido. Verso 23 nos dice: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron, es decir, se quejaron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de ¿qué? Y acordóse de su pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes eran los que estaban en Israel? ¿Los hijos de quién, hermanos? Israel. Perdón, ¿quiénes eran los que estaban en Egipto? ¿Los hijos de quién? Jacob. Los hijos de Jacob, que también a Jacob se le fue cambiado el nombre, es decir, estaban ahora los hijos de Israel, porque a Jacob se le cambió el nombre. Sí, recordemos esa parte muy importante. Entonces vemos que el pacto primeramente fue dado a Abraham, y además siguió, hermanos, a toda su simiente. Dios se acuerda de ese pacto. Capítulo número 6, verso 5 nos dice lo siguiente. Verso 3: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en el nombre de Jehová no me notifiqué a ellos, y establecí que mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y heme acordado de mi pacto. Es decir, Dios se acordó de aquel pacto que había hecho con su siervo Abraham y con toda su simiente, de darles una tierra y de formarlos una nación, hermanos. Dios reafirma ese pacto una vez de que sale el pueblo de Israel al desierto, ya formado como pueblo. Sin embargo, en este pacto, en esta reafirmación, se reafirma, hermanos, con otras diversas leyes. ¿Cuántos sacrificios se tenían que hacer cuando Dios estableció su pacto con Abraham? ¿Cuántos? ¿Cuántos becerros tenían que morir, hermanos, aproximadamente? ¿No se acuerdan? Cuando Dios establece el pacto con Abraham, ¿cuántos becerros tenían que morir? ¿Cuántos, hermanos? Lean el primer punto. ¿Cuántos becerros tenían que morir, hermanos? ¿No se ve? ¿Cuántos becerros tenían que morir? ¿Cuánto? ¿Uno? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ninguno, hermanos. Cuando Dios establece el pacto con Abraham, el único sacrificio que tenían que hacer era el sacrificio carnal, de cortarse una parte del prepucio en el varón, ¿sí? Sin embargo, hermanos, cuando Dios establece o reafirma su pacto con Israel, ya formado como pueblo, entonces sí les pone leyes, les pone sacrificios que tenían que hacer. Vamos a ver lo que nos dice Génesis, hermanos, capítulo 24. No es Génesis, es Éxodo. Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24.
4, verso número 4 y verso número 7, nos dice aquí que en esta reafirmación del pacto se incluyen diversas leyes, ceremonias y ritos que son escritas ¿en dónde, hermanos? ¿En las tablas de la ley? ¿En qué son escritas? Vamos a ver lo que nos dice el verso número 4 y el verso número 7. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Verso 7. Y tomó, ¿qué? ¿Dónde las escribió entonces? En un libro, en ese libro del pacto. Recordemos que el pacto, hermano, significa también alianza, ¿sí? Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, ¿y qué? Y obedeceremos. Entonces, hablábamos de que un pacto requiere del establecimiento de condiciones, ¿sí? Dios les da unas palabras y les da leyes y les da ceremonias y les da ritos y les dice: tienen que hacer esto porque estos son las cláusulas de mi pacto. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? ¿Acepta o no acepta ese pacto? Aquí en este texto si lo acepta, dice: ejecutaremos y obedeceremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿A quién? A nosotros. Y se establece, hermanos, el primer pacto. Sin embargo, en el verso número 5, nos dice: y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron ¿qué? Holocaustos, y sacrificaron. ¿Qué sacrificaron? Pacíficos a Jehová, es decir, becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones. ¿Qué hizo con la sangre? Vamos a ver. Esparció una mitad de la sangre sobre el altar que había construido. ¿Qué pasó con la otra sangre? Verso número 8. Entonces Moisés, una vez de que ya les había leído todas las cláusulas del contrato, firmaron aquel convenio, aquel pacto con sangre, pero con la sangre, hermanos, de aquellos pacíficos, la sangre de aquellos becerros, porque dice en el verso 8 que Moisés tomó la sangre y ¿qué hizo? ¿Sobre quién la roció? Sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre de ¿qué? De la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Quién fue el intermediario en aquel pacto entre Dios y el pueblo de Israel? ¿No? Moisés, hermanos. Anótenlo porque después vienen preguntas. El intermediario, del primer pacto entre Dios y el pueblo de Israel fue el profeta Moisés. También estas cláusulas de este convenio, de este pacto, aparte de ser escritas en un libro, fueron escritas también ¿en dónde, hermanos? No. En el libro de la alianza, ¿sí? ¿Dónde más? ¿En dónde más, hermanos? Aquí viene lo importante porque es donde muchas otras denominaciones nos pueden atacar. ¿Sí, hermanos? Porque nos dicen, es que el antiguo pacto fue escrita en tablas de piedra. ¿Y lo que fue escrito en tablas de piedra fue el pacto, hermanos? No. ¿Qué fue escrito en tablas de piedra? La ley. Tablas de piedra. ¿Sí? Tablas de piedra. Sin embargo, el pacto y las palabras del pacto fueron escritas también, pero no en tablas. Fueron escritas en piedras. En un libro y en piedras. Vamos a ver lo que nos dice, hermanos, Deuteronomio capítulo 27, verso 2. Deuteronomio capítulo 27, versos 2 y 3. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y será que el día que pasaréis el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, te has de levantar, ¿qué, hermanos? Piedras grandes, las cuales revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hubieres pasado para entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Entonces, fíjense, era muy diferente las tablas de piedra donde se escribieron los mandamientos a las piedras que fueron revocadas y en las cuales se escribió las palabras de todo el pacto. Es decir,
todas las condiciones o cláusulas que se tenían que seguir para ser pueblo de Dios, para respetar aquel pacto con Dios. Se me hace a lo mejor, hermanos, como cuando usted va a una alberca o una piscina pública, en la mera entrada, hermanos, ¿qué ponen? Pues un reglamento, es decir, si quieres entrar aquí, tienes que cumplir ¿con qué? Con todo esto. Y si no lo haces, entonces no puedes entrar. De la misma manera, aquellas cláusulas de aquel pacto, del antiguo pacto, estaban, hermanos, a las afueras en las piedras escritas. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo vamos entendiendo? ¿Sí, hermanos? ¿O no? Respóndeme, porque si no, me regreso todo, hermanos. Este pacto, hermanos, fue sellado por medio de la sangre de los holocaustos de animales pacíficos y becerros, la cual fue rociada una parte en donde dijimos, en el altar, y la otra parte fue esparcida, ¿a quién, hermanos? Al pueblo. Es decir, entonces el primer pacto fue sellado con sangre. ¿Sangre de qué? De animales. Sangre de animales. Vamos entendiendo, hermanos, entonces. Este pacto, ¿cómo fue según la palabra de Dios? Según el apóstol Pablo nos dice que este pacto era un pacto glorioso, hermanos. ¿Sí? Segunda carta a los Corintios. Segunda carta, hermanos, a los Corintios. Verso número 3. Perdón, capítulo número 3, del verso número 7 y verso número 10. Si alguien lo tiene, hermanos, ayúdame por favor con la lectura. 3 del 7 al 10. Sí, hermanos, 7 y 10. 7 y 10. Ah. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Amén. Gracias, hermano. Entonces, fíjense, nos dice en la primera parte el apóstol Pablo, nos reafirma en dónde fueron escritas aquellas palabras del pacto también. Dice, y si el ministerio de muerte en letra, grabado en dónde? En piedras. ¿Sí? Grabado en piedras. ¿Cómo fue? Fue con gloria. ¿Por qué nos dice aquí la palabra de nuestro Dios que aquel primer pacto fue glorioso? ¿Qué pasó inmediatamente después de que el pueblo aceptó las palabras de aquel pacto? Si han leído esa parte, hermanos, si no, vamos a regresarnos a Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. No pierdan la carta a los Corintios, hermanos. Pues vamos a estar cambiando. Éxodo capítulo 24. Ahora vamos a ver, ya había sido rociada en el verso 8 la sangre sobre quién, sobre todo el pueblo. Después nos dice el verso 9, y subieron a Moisés y Aarón y sus hijos, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué pasa en el verso 10? ¿Por qué nos dice allá Pablo que aquel primer pacto fue glorioso? Porque vieron en el verso número 10, dice a quién. Y vieron, nos dice, al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de ¿qué era? De zafiro, semejante a qué, hermanos? Al cielo cuando está sereno. Es decir, en aquel momento, aquel lugar donde fue sellado aquel pacto, se presentó la gloria de Dios. La gloria de Dios, y dice que vieron al Dios de Israel, no que vieron al Padre, hermanos, punto número 1. ¿Sí? No que vieron al Padre, sino que vieron al Dios de Israel. Ya a través de los estudios hemos estado viendo quién era el Dios de Israel, hermanos. Cristo Jesús. Es decir, nuestro Señor Jesucristo estuvo, hermanos, también en ese lugar, en ese pacto. ¿Sí? Fue glorioso. Y cada, hermanos, que se hacía un refrendo de este pacto, ¿sí? La gloria de Dios bajaba al lugar donde se hacía el pacto. Vemos nosotros más adelante en el establecimiento de las fiestas levíticas, hermanos, había un día en especial, ¿sí? En el que la gloria de Dios bajaba y estaba y moraba, dice, con el pueblo de Israel. Era el día del perdón o el día del Yom Kippur, donde se hacían primero sacrificios, hermanos, por los pecados del sacerdote, y también después se hacían pacíficos o presentes por los pecados cometidos de quién, hermanos, del pueblo. Y año con año ese pacto se tenía que estar refrendando. ¿Con qué, hermanos? ¿Con sangre de qué? Con sangre de animales.
nuevamente. Sin embargo, vamos a ver que ese pacto, hermanos, fue imperfecto, porque si hubiera sido perfecto, no tendría la necesidad de estarlo, ¿qué? Renovando cada año. Ojo, lo refrendaban porque aquella sangre, hermanos, limpiaba únicamente las inmundicias que había en dónde. ¿En dónde fue hecho el primer pacto con Abraham? ¿En dónde fue hecho? ¿En la qué? En la carne. Por lo cual únicamente podía quitar las inmundicias de qué, hermanos, de la carne, pero las inmundicias que habían en la mente, las inmundicias que habían en el corazón, aquel pacto no podía, ¿qué, hermanos? No podía quitarlos, y el pueblo por eso trataba cada año de poderse limpiar, pero no podía, porque aquel pacto únicamente había sido, ¿en dónde, hermanos? En la carne. Hebreos, hermanos, capítulo 8, verso 9. Hace rato que veíamos la definición del pacto, ¿sí? Nos decía que la persona o las personas que establecen un pacto están obligadas a ¿qué, hermanos? A cumplir con las cláusulas. ¿Qué pasa si alguien no cumple las cláusulas de un pacto? ¿Sigue vigente, hermanos? Se invalida. Vamos a leer lo que nos dice el verso número 9 del capítulo número 8. Nos dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque, ¿quién, hermanos? Ellos. ¿Quién no cumplió su parte del trato? El pueblo de Israel no cumplió con su parte que le tocaba hacer del trato de aquel pacto. Dice: porque ellos no permanecieron en mi pacto. Por lo tanto, ¿qué dice? Yo los menosprecié. Es decir, por lo tanto, aquel pacto se tenía que invalidar porque Israel ya no estaba cumpliendo con esa parte. Cuando Dios establece los ritos, establece las ceremonias, establece los sacrificios que tenía que hacer, en un momento el pueblo de Israel lo hizo con todo su esplendor y lo hizo como tenía que hacer, pero llegó un momento en el que Israel dejó de tomarle relevancia a aquel primer pacto. Dios les había dicho: todo lo que ustedes ofrenden, ¿sí?, todos sus holocaustos tienen que ser animales como, hermanos, limpios y qué, y sin tacha, sin mancha, sin ninguna cosa fuera de sí. Los animales tenían que ser limpios, tenían que estar sanos. Sin embargo, el pueblo de Israel comenzó a ofrendar, ¿qué, hermanos? Animales enfermos, animales cojos, animales ciegos, cosas que a Dios, ¿qué, hermanos? Cosas que a Dios no le agradó. Por eso dice la palabra de Dios: ellos no permanecieron en ¿dónde? En mi pacto. Por eso también Isaías, hermanos, vamos a leerlo. Isaías capítulo 1, verso número 11 al verso número 13. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Qué dice el Señor? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero ya más que sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó, dice, esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí? Para hollar mis atrios. Es decir, ¿quién les dijo que trajeran cosas feas, cosas incompletas, cosas mal hechas? Para, dice, hollar, para blasfemar mi santo lugar, mis atrios, los atrios de la casa de nuestro Dios. No me traigáis, dice, más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado. Ojo, sábado no el de reposo, sino sábados ceremoniales, hermanos. El convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras, ¿qué? Vuestras solemnidades. Fíjense, aquellas fiestas que Dios había instituido con el pueblo de Israel allá en el capítulo 23 de Levítico, aquellas 7 festividades solemnes, dice que Dios ya las había, ¿qué, hermanos?, de alguna manera despreciado. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo todo, ¿qué? Pues todo mal, ¿sí? Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecida mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de qué? Cansado estoy de llevarlas. Hebreos capítulo 9, verso 9, hermanos. Vamos a ver que este pacto, al no cumplir el pueblo de Israel con aquellas cláusulas, tenía que ser quitado, hermanos. Tenía que perecer aquel primer pacto. Verso número 9. Lo cual, todos los sacrificios, todas las solemnidades son o eran figura de qué, hermanos?
del tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la ¿qué? A la conciencia al que servían con ellos, consistiendo solo en ¿qué? En viandas, bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de ¿qué? De la carne. Vemos aquí nuevamente cómo se hace esa separación, que aquel primer pacto solamente purificaba la carne, pero dice que no podía ser perfecto en la conciencia a la persona que participaba de él. ¿Sí? Diversos lavamientos, diversas comidas, diversas bebidas. Les dije que este es un tema un poco amplio, un poco complejo de entrar. Si nos ponemos quizá a detallar de todas las partes, los ritos que implicaba el antiguo pacto, pues eran muchísimos, hermanos, pero solo para mencionar algunos. Cuando dice aquí, consistiendo solo en viandas, en comida, nómbrame una comida, hermanos, del viejo pacto. Los ácimos, muy bien. ¿Qué días se comían? ¿Qué días se comían? Hermanos, ¿qué estudiabas? 15 del mes primero. No. La Pascua era el 14. 15 del mes primero. Al siguiente día se celebraba la fiesta de los ácimos. Y por 7 días el pueblo de Israel tenía que comer ácimos, es decir, viandas. ¿Sí? En bebidas. Menciónenme bebidas, hermanos, del antiguo pacto. No. Jugo de la vida es hasta el nuevo. ¿Sí? Había, hermanos, y una vez a lo mejor lo leímos, había rituales que implicaban bebida. Por ejemplo, la ley de los celos. ¿Sí? Sí, recuerdan que ya hemos hablado acerca de la ley de los celos. Si un hombre, dice, entraba en él espíritu de celo y pensaba que su mujer le había sido infiel, dice que tenía que llevarla al sacerdote, y el sacerdote iba a tomar, ¿qué, hermanos? Aguas. No, aguas amargas no, aguas. Y que iba a rociar sobre ellas tierra. Y la mujer tenía que beberlos. Si aquella mujer había sido infiel y no le había, o no se había enterado su esposo, aquellas aguas se volvían amargas y secaba, dice, su vientre, haciéndola, ¿qué, hermanos? Haciéndola, no morir, no, haciéndola estéril. Haciéndola estéril. ¿Sí? Entonces, ese eran otros, viandas, ya vimos, los ácimos, bebidas, por ejemplo, la ley de los celos, diversos lavamientos, hermanos, y rociamientos, por ejemplo, la vaca bermeja, hermanos, ¿sí? Que son partes rituales que algún día tenemos que estudiar un poquito más, porque está esa desinformación y se puede ver, hermanos. ¿En qué consistía aquel ritual de el rociamiento de la vaca bermeja? Tenía que sacrificar el sacerdote una vaca de color bermejo, ¿sí? La sangre rociarla en el altar, y lo que quedaba de la vaca se tenía que quemar, y aquellas cenizas se tenían que recoger y echarlas en un agua, y esa agua se llamaba agua de la purificación. Esa agua de la purificación servía para rociar a aquellas personas que se les consideraba inmundos por haber tocado, ya sea algún animal que sea inmundo, o alguna persona cuando hubiera estado, que hubiera tocado, a otra persona muerta, porque también tocar a un muerto se consideraba una inmundicia. ¿Sí? Una persona limpia tenía que rociar con el agua de la purificación a la otra persona. Entonces el antiguo pacto consistía en muchas leyes, ritos, sacrificios, viandas, bebidas, ¿sí? Pero todo eso, aunque era el agua de la purificación, solamente limpiaba la parte ¿qué? La parte carnal. Es lo que quiero que quede bien claro en todos ustedes. ¿Se acuerdan cómo fue sellado el primer pacto? Lo acabamos de decir. ¿Con qué y cómo fue sellado el primer pacto? ¿Con qué? Con sangre. ¿Qué se hizo con esa sangre? Ay, no los entiendo, hermanos, y hablan todos así. ¿Qué se hizo con esa sangre, hermanos? Una parte fue sobre el altar y la otra sobre el fuego. Fíjense, la parte bonita de entender la palabra de Dios, de escudriñarla, es que nosotros podemos ver cómo termina, ¿sí? aquel primer pacto. De la misma manera en que fue sellado, ¿sí? Al principio, así termina también al final. Mateo capítulo 27.
verso 23. Desde el 22 vamos a leer. Nos dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Dícenle todos: sea, ¿qué más? Crucificado. Y el presidente les dijo: pues qué mal ha hecho. Mas ellos seguían gritando, diciendo: sea que sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Veréislo o seréis responsable de su sangre? ¿Quiénes? Vosotros. Y el verso 25, aquí viene la parte importante. Y respondió todo el pueblo, diciendo: ¿su sangre qué? Sea sobre quiénes, hermanos, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, aquella sangre, hermanos, ¿sí? Así como inició aquel primer pacto, así se volvía a terminar, siendo la sangre esparcida sobre el pueblo. Y dijeron: sea su sangre sobre nosotros, y no sobre nosotros nada más, dice, sino también sobre nuestros hijos. Es decir, entonces, el primer pacto se termina o se culmina con ¿qué, hermanos? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar al segundo pacto, hermanos. ¿Sí quedó entendido las partes del primer pacto y sus características? ¿Sí, hermanos? ¿Con qué fue sellado? ¿Y con qué fue terminado? Con sangre, hermanos, solamente con sangre. El primero con sangre de animales, pero fue terminado con la sangre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién es hecho el primer pacto? ¿De Dios con quién? Con el hombre, pero específicamente con el pueblo de Israel. ¿Y el segundo? ¿Y el segundo? Porque nos dice, fíjense ya las palabras de Dios. Vamos a volver a Hebreos. Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 8. Yo les quiero preguntar antes de que lean: ¿a qué pacto pertenecen ustedes, hermanos? ¿O no están en ningún pacto? ¿A qué pacto pertenecen? ¿Al primero, al segundo, o no están en ninguno de los dos? Hermana Saraí, ¿a qué pacto pertenece usted? ¿Segura? ¿Bien segura? Hermana del cortecito, perdona, se me va su nombre. ¿A qué pacto pertenece usted? ¿Al primero, al segundo o a ninguno? ¿Al primero? Digo, porque si pertenece al primero, traiga su becerro, hermana, y lo matamos ahí de una vez. ¿Al segundo, seguros? Sí. Entonces, ¿con quién hizo Dios el segundo pacto? A ver, ¿con quién hizo el segundo pacto, hermanos? No, hermanos. Vamos a leer Hebreos capítulo 8. Sí pertenecemos al segundo, hermanos, pero de una manera indirecta, porque el primer pacto fue hecho con Israel y el segundo pacto es nuevamente hecho con Israel, hermanos, porque el pueblo especial, el pueblo escogido y predilecto de Dios no deja de ser Israel. Verso número 8: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de ¿quién? De Judá, ¿un qué? Un nuevo pacto, hermanos. ¿Sí? Aquel nuevo pacto fue establecido, pero no fue establecido con el gentilismo. ¿Sí? Fue establecido, hermanos, con el pueblo de Israel nuevamente. Sin embargo, nosotros tenemos entrada y participación en ese pacto, y ahorita lo vamos a ver cómo. ¿Sí? Entonces, ¿con quién fue hecho el primer pacto? ¿Y el segundo? Ah, bueno, ¿ya ven que fijan? ¿Y a cuál pertenecen ustedes? Perfecto. Segundo pacto. Dios propone hacer un nuevo pacto, pero no basado en la sangre de animales ni en ofrendas materiales, sino en mucho mejores promesas. Hebreos capítulo 8, verso 6, allá arriba donde estábamos leyendo, nos dice: mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un ¿qué? De un mejor pacto, el cual ha sido formado o ha sido cimentado ¿sobre qué?
sobre mejores promesas. Al principio, hermanos, aquel primer pacto, la promesa era única y exclusivamente de heredar una ¿qué? Una tierra, ¿sí? Y de ser una nación. Era el único pacto, hermanos, era la única promesa. En este segundo pacto, si usted obedece, si usted se acata a las disposiciones que Dios le da, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es la promesa que Dios le da a usted? La vida eterna. Eso no mejora, hermanos. ¿Qué prefiere usted? ¿10 hectáreas de terreno o vivir para siempre? ¿Cuál es mejor? Vivir para siempre, hermanos. Por eso está basado este segundo pacto en mejores, hermanos, promesas. Mateo capítulo 26. ¿Con qué se establece ahora el segundo pacto? El primero dice que se establece con sangre de animales, pero se cierra con la sangre de Cristo, ¿sí? Y este segundo pacto, ¿cómo se establece, hermanos? Mateo capítulo 26, verso 27 y verso 28. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto que es, hermanos, ¿mi sangre de qué? Del nuevo pacto, ¿sí? La cual es derramada por muchos para remisión de qué? Para remisión de los pecados. ¿Con qué se establece el segundo pacto? Nuevamente con la sangre de quién, hermanos? De Jesús. La sangre de Jesús da término al primer pacto, y también la sangre de Jesús, hermanos, da inicio ¿a qué? A otro pacto, hermanos, al segundo pacto basado en mejores promesas. Ya se me adelantó. Les dije, el mediador del primer pacto, ¿se recuerdan quién fue? Moisés. ¿Y el mediador del segundo? ¿Seguros? Ya me saben, ¿no? Hebreos capítulo 9, verso 15, hermanos. Vamos a ver quién es este mediador de este nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, verso 15. Vamos a leer desde el verso número 11 hasta el verso número 15. Nos dice: más estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su ¿qué, hermanos? Por su propia sangre, es decir, con esa propia sangre se estableció el nuevo pacto, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de ¿qué, hermanos? De muerte, para servir al Dios vivo. Así que, por eso, Cristo es mediador de ¿qué, hermanos? Del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Recuerda que cuando Moisés rocía la sangre al pueblo en el primer pacto, ¿a quién dice que vieron? ¿Quién estaba ahí firmando, hermanos? Cristo, el testador. Por eso es necesario que para aquel primer pacto quede invalidado, aquel testador tenía que ¿qué? Que morir. Tenía que morir, hermanos, ¿sí? Entonces, nos dice aquí en Hebreos que nuestro Señor Jesucristo y su sangre, hermanos, lo hace mediador, pero ahora de un nuevo pacto. De un nuevo pacto. Y decíamos en el primer pacto, hermanos, que solo limpiaba las inmundicias de la carne, pero no de las de la conciencia. Sin embargo, aquí en Hebreos 9, verso 14 nos dice que ahora la sangre de Cristo limpiará vuestras ¿qué? Vuestras conciencias, para que ya no hagamos obras de muerte. Y es por eso que nosotros no podemos ahora estar renovando aquel pacto de sangre, porque no podemos estar sacrificando al Hijo de Dios todas las veces, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántas veces es necesario que fuera derramada aquella sangre? Una sola vez. Una sola vez. Ya no es necesario volver a ¿qué? A renovarse, a refrendarse. ¿Sí ven las diferencias entre los dos pactos, hermanos? ¿Sí? Cambian las funciones y oficios en la adoración a Dios.
Hebreos, hermanos, ahí donde estamos, capítulo 9, verso 1, nos dice de la siguiente manera: tenía empero también el ¿qué? El primer pacto, reglamentos del culto y un santuario mundano. Y si nosotros seguimos leyendo, nos habla de todos los elementos físicos que estaban dentro del tabernáculo de Dios. Nos habla de la mesa, de la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, etcétera, etcétera. Muchas cosas físicas que estaban ¿en dónde, hermanos? En el santuario. Esos reglamentos estaban en el primer pacto. Hoy, hermanos, en este segundo pacto, esas cuestiones físicas ya no es necesaria que las tengamos ¿en dónde, hermanos? Aquí, en el templo. Por eso ya no hay una división entre lugar santo y lugar santísimo. Ya no, hermanos. Ya no. Todos los elementos físicos y rituales que había en la antigüedad hoy son establecidos en un mejor pacto. Es por eso también, hermanos, que muchas denominaciones dicen, es que sí, en la dispensación pasada aplaudían y danzaban, porque David danzó y Noé danzó y el otro, sí, hermanos, pero eran reglamentos de un antiguo ¿qué? De un antiguo pacto. Hoy estamos en un pacto ¿qué, hermanos? Diferente, y los estatutos y los requerimientos para el culto son ¿qué? También totalmente diferentes. Tanto, vamos a ver una simple comparación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6, nos habla de la diferencia, hermanos, que hay entre los oficiantes. Entre los oficiantes. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 6, el cual asimismo nos hizo, ¿qué, hermanos? Ministros suficientes de ¿qué? De un nuevo pacto, no de la letra, más del espíritu, porque la letra ¿qué hace? Mata, pero el espíritu dice vivifica, hermanos. En la antigüedad había sacerdotes, hoy dice nos ha hecho ¿qué? Ministros suficientes para el establecimiento de un nuevo pacto. ¿Sí ven la diferencia entonces, hermanos, de esto? Ahora yo les preguntaba, ¿a qué pacto pertenecen ustedes? Y todos respondieron que al segundo. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, porque estoy seguro que aunque todos los que estamos aquí dijimos que al segundo, no todos pertenecen al establecimiento de este pacto. Como decíamos en la mañana, ¿sí? El canto que nosotros entonamos de estaba en el mundo, no lo podemos cantar todos porque hay personas que todavía seguimos estando en ¿dónde, hermanos? En el mundo. Hay hermanos que no podemos decir somos parte del segundo pacto porque todavía no hemos firmado la cláusula para pertenecer también a ese ¿qué, hermanos? A ese pacto. ¿Cómo podemos nosotros ser participantes de ese segundo pacto? Gálatas, hermanos, capítulo 3. Verso 27 nos dice de la siguiente manera: porque todos los que habéis sido bautizados ¿en quién? En Cristo estáis vestidos, y ya no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos sois uno en Cristo. Y si vosotros sois simiente de Cristo, ciertamente somos simiente de ¿quién, hermanos? De Abraham. Es por eso que nosotros también, aunque el segundo pacto fue hecho con Israel, la simiente de Abraham, si nosotros somos bautizados en Cristo, por ende pertenecemos a ¿qué, hermanos? A ese pacto. Y ya no tenemos una circuncisión física como la que tuvo Abraham, sino que ahora la circuncisión es hecha ¿en dónde? En el corazón, hermanos. Formamos también parte de ese segundo pacto, pero no todos, solamente aquellos que hemos aceptado ¿a quién, hermanos? A Cristo en nuestro corazón, aquellos que hemos decidido bajar las aguas del bautismo. Es necesario entonces que usted se pregunte, ¿sí? El primer pacto ya no está vigente. Si usted se quiere regresar por ahí y decir, bueno, pues ya no alcanzo la vida eterna, por lo menos que me den la tierra prometida, ya no puede entrar, hermano. Pero si no está en el segundo pacto, tampoco va a tener vida eterna. ¿Qué le compete a usted hacer? La vida está, el regalo está, hablábamos en la mañana. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano? Sellar ese pacto. ¿Con qué? Con el bautismo.
Bautícese, hermano. Por eso ese canto dice, sí, bautízate. Es que es lo mejor que en la vida puedes hacer. Porque nos hace también parte y herederos, juntamente con el pueblo de Israel, de aquellas promesas. Efesios, hermanos, capítulo 2, versos del 11 al 6, y con esto terminamos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Efesios capítulo 2, verso del 11 al verso 16. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Nos dice de la siguiente manera, yo leo el 11, ustedes el 12 y nos unimos en el 16. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con la mano en la carne. Alejados de la sabiduría de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén, hermanos. Nos dice esta parte muy interesante y muy bonita. Antes que nosotros que éramos gentiles, que estábamos lejos de la República de Israel, lejos de aquel pacto, lejos de las promesas, y que vagábamos, dice ahí, sin un, ¿qué, hermanos? Sin un Dios. Hoy, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos también participantes de ese pacto. Esperando, hermanos, en cada uno de vosotros que esta pequeña reflexión, este pequeño tema, sea un análisis, hermanos, reflexivo, sea también de conocimiento para cada uno de ustedes, pero que nos motive a que, si no pertenecemos a ese pacto, podamos, hermanos, firmar aquellas cláusulas. Y si ya firmamos aquellas cláusulas, tenemos que hacer, no como el pueblo de Israel, que dice que desechó el pacto, y por eso fue invalidado, sino que sigamos adelante hasta obtener la vida eterna. Que el Señor les bendiga y pasemos.